Vientos, entonces nos quedamos en que aquí en Python literalmente todos son objetos, incluyendo los integers y los números de puntos flotantes, etc. Literalmente todo. Entonces, una vez que sabemos eso, que de momento quiero que confíes ciegamente, no te voy a dar el fundamento, simplemente con que entiendas esto, con que asimiles tú esto a temprana edad aquí en Python, te va a resultar la vida más fácil aquí en Python. Entonces, pues ya sabemos que todos son objetos en Python, pero en Python tenemos objetos mutables e inmutables. Esto ya lo debes saber tú a estas alturas en otros lenguajes de programación, porque aquí esto es un concepto básico de programación básica. Es decir, ya lo debes de traer el concepto, al menos en otro lenguaje. No te lo va a explicar como tal, aquí ya simplemente es un recordatorio. Entonces, en Python tenemos objetos mutables e inmutables. Pero antes de saber esto en el contexto de programación, hay que entenderlo qué se refiere en el lenguaje normal de la vida diaria. Si nosotros abrimos el diccionario de la Real Academia Española, obviamente asumiendo que estamos todos en Latinoamérica, que somos hispanohablantes, pues tenemos mutable. Mutable significa mudable. No nos dice mucho, pero vamos a ver a su vez qué significa mudable. Entonces dice adjetivo, que cambia o se muda con facilidad. Entonces, esta definición nos la traemos por acá. Mutable, que cambia o se muda con gran facilidad. Y obviamente inmutable, inmutable es algo que no se muda, que no puede ni se puede cambiar. Y efectivamente, eso significa aquí también en la programación, en los objetos. Mutable es algo que cambia o que se muda con facilidad. E inmutable, lo contrario, es algo que no se cambia, que no puede ni se puede cambiar. No puede ni se puede cambiar. Entonces, esos son los objetos mutables e inmutables aquí en Python. Y es bien difícil de entender esto, pero como te digo, ya te vas a saber tú más o menos de qué trata, por dónde va la cosa, porque este no es un curso de aprender a programar. Esto ya lo debes de saber, al menos en otro lenguaje. Entonces, en Python tenemos 4 tipos . Mira, entre los objetos inmutables que tenemos en Python, que vamos a ver ahorita, vamos a profundizar en cada tipo de dato como avancemos en el curso, pero tenemos tipos de datos mutables, de hecho son más. Tenemos tipos de datos mutables, por ejemplo, los números, que en este caso pues hace referencia a los números, en este caso float y int. Esos son ejemplos de inmutables. Tenemos los booleanos, que es true o false. Los strings también son inmutables. Tenemos los bytes y tenemos las tuplas. Entonces, estos son los tipos de datos inmutables que hay en Python. O sea, hay más tipos de datos con ciertas pues discusiones hasta el día de hoy, pero de manera general estos son los tipos de datos inmutables de Python, pues que solemos usar con frecuencia. Entonces aquí están los tipos de datos inmutables, pero también tenemos en este caso objetos mutables. Entonces vamos a ponerle por acá ejemplo de objetos mutables. Hay más objetos mutables, por ejemplo
los diccionarios, etcétera. No te voy a dar todos los tipos de datos mutables porque si no te estaría agobiando. No tiene sentido que mencione todos. Entonces, hasta hoy, los objetos mutables que conocemos son las listas, también los diccionarios y los sets. Pero vamos a centrarnos primero en el objeto mutable, que es una lista. Una lista es un objeto mutable. Y al decir mutable, ¿qué significa? Pues que cambia o que se puede mudar, se puede mover con facilidad. Entonces, pues tenemos acá la lista. Y tenemos también los sets. Estos son ejemplos de objetos mutables. Pero, como te digo, cada uno de estos da lugar a confusión, a discusión, perdón. Entonces no te voy a dar todos los detalles de por qué se consideran mutables o inmutables. Sí lo vamos a ver, pero no tan detalle a estas alturas del curso. Ya cuando veamos programación orientada a objetos y programación orientada a objetos vamos a ver más detalles. Entonces de momento, quédate con esta idea de tipos de datos mutables e inmutables. Aquí los números, los booleanos, los strings, los bytes y tuplas, inmutables. Inmutables, listas, diccionarios y sets. Pero vamos a centrarnos en las listas. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Bien, fíjate, vamos a crearnos un ejemplito con una función que triplique un número. Vamos a ponerle aquí def triplicar número, no sé cómo se diga. Triplicar número. Multiplicarlo por 3. Entonces le ponemos triplicar número. Triplicar un número. Y va a aceptar como argumento el número en cuestión. Obviamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crearle aquí un número. Va a ser igual al número que nos den. Por 3. Y acá vamos a poner algo así como return un número. Entonces acá, ¿qué estamos haciendo en este punto? Fíjate cómo acá lo que estamos haciendo, que no es muy común, vamos a ver cómo operar con argumentos de un tipo inmutable. Para esto vamos a crearnos algo así como esto. Para poder operarlo. Vamos a ponerle aquí mi edad actualmente. Y vamos a ponerle aquí algo así como número 2. Va a ser igual en este punto a llamar nuestra función triplicar un número. Y vamos a ponerle el número 1. Y a continuación pues vamos a imprimir qué vale cada uno de ellos después de la operación. Y ejecutamos y ahí nos da 26 y el número multiplicado por 3. Obviamente aquí no hay mucho que decir, es una operación básica, pero vamos a sacar unas conclusiones de esto. En este ejemplo, el código que llama, es decir esto, el código que llama la función, asigna un objeto int a la variable número 1. Entonces esta es nuestra primera condición. Ahora que sabemos que en Python literalmente todos son objetos, lo que podemos hacer en esta conclusión es que nosotros lo vemos como una asignación básica de programación tradicional. Pero aquí en Python lo que estamos haciendo detrás de las escenas es que estamos creando un objeto de tipo int
y lo estamos metiendo en nuestra variable número 1. Entonces hay que entender esto muy bien. Esto es lo que pasa detrás de las escenas. Un objeto de tipo int es creado. El 26 se crea y se guarda en la variable número 1. Entonces, ahora ya que sabemos que todos son objetos aquí en Python, pues ya no lo veas como una asignación común y corriente, sino que es creación de un valor de un objeto, creación de un objeto y lo metes a una variable. Entonces, esto es algo que cuesta entender, que estás creando un objeto int, porque normalmente los int son tipos de datos primitivos en cualquier lenguaje de programación tradicional, regularmente. Pues aquí en Python, un integer es un objeto. Entonces, esta es nuestra primera conclusión de este snippet. Entonces, acá, ¿qué está pasando también por acá? Pues que acá, en esta función, lo que estamos haciendo es lo siguiente también. Bien, fíjate cómo acá le estamos diciendo, pues un número, nuestro parámetro, va a ser igual a un número, es decir, el argumento por 3. Entonces, esto es algo también que no va a ser muy común, no es muy común cambiarle el valor a los argumentos, pero aquí lo que estamos creando es lo que estamos haciendo es que estamos creando un nuevo objeto int y lo estamos metiendo en un número. ¿Y por qué nuevo objeto? Porque fíjate cómo el parámetro que nos pasan lo multiplicamos por 3. Pero mejor vamos a dejarlo ya para el próximo video. Saludos.